Domingo 29 de noviembre de 2020. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 13, versículos del 33 al 37. Estad atentos y vigilad, porque ignoráis cuándo será el momento. Al igual que un hombre que se ausenta, deja su casa, da atribuciones a sus siervos, a cada uno su trabajo, y ordena al portero que vele. Velad por tanto, ya que no sabéis cuándo viene el dueño de la casa, si al atardecer, o a medianoche, o al cantar del gallo, o de madrugada. No sea que llegue de improviso y os encuentre dormidos. Lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Velad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Iniciamos un nuevo año litúrgico con este primer domingo de Adviento. Y es evidente el tema que nos propone el Evangelio. En 4 ocasiones el Señor nos manda a velar, a vigilar. Por esa razón vamos a reflexionar sobre 3 puntos del Evangelio de hoy. Primero, velar es estar despierto. Segundo, velar es cuidar. Tercero, velar es esperar. En el primer punto, velar es estar despierto. Es importante comprender el sentido original de la palabra velar, de la palabra vigilar. La palabra vigilia refiere a la persona que pasa la noche en vela, pasa la noche despierto, normalmente cuidando, protegiendo una propiedad. Entonces, en el primer sentido, la palabra velar, la palabra vigilar, la palabra estar en vela, significa estar despierto. Y en la vida espiritual, estar despierto significa asumir el esfuerzo que representa el camino espiritual. Por supuesto que es más fácil dormir en la noche que velar en la noche. Es más fácil cerrar los ojos y descansar que permanecer despierto. Pues la vida espiritual comporta un esfuerzo. Pareciera que fuera más fácil pecar, caer en la tentación. Pareciera que fuera más fácil siempre sucumbir ante las propuestas que el mundo nos hace. Pero el Señor nos manda a estar despiertos, es decir, a mantener un espíritu de renuncia, a luchar contra la corriente de un mundo que yace dormido, a luchar contra la corriente de un mundo que nos quiere de alguna manera dormir a todos. Esto entonces es lo que en la vida espiritual se llama la ascética. Escúchame bien esta palabra, ascética. ¿Qué es esto de la ascética? Es el espíritu de renuncia que debe tener un cristiano. Es decir, un no a mi sí y un sí a mi no. Un no a mi sí, esto es, cuando de repente mi carne grita, cuando de repente mi debilidad me exige pecar, entonces mi carne me dice sí, pues yo le digo no. Eso es un no a mi sí. O un sí a mi no. En ocasiones debo orar, en ocasiones debo ejercer la virtud, ejercitar la caridad, y pues que no me apetece. Mi sensibilidad me dice no, pues entonces le digo un sí a mi no. Entonces, primero, velar es estar despierto, es decir, es mantenerme en un espíritu de combate. Segundo, velar es cuidar. De nada me sirve estar despierto si no cuido. Piensa tú en el guardia, en el centinela. Está despierto toda la noche, pero se la pasa viendo el celular, se la pasa distraído, no da rondas, no está revisando permanentemente los puntos débiles de la propiedad que está cuidando. Hay que cuidar, no solo estar despierto. Es decir, no basta solamente con un espíritu de mortificación, un espíritu de renuncia, sino que se debe cuidar particularmente ese defecto dominante. Se debe cuidar particularmente esa inclinación desordenada que tenemos. Alguien dirá, bueno, yo he asumido una vida cristiana, yo me esfuerzo por permanecer despierto, pero los lados flacos de mi vida espiritual no los cuido. Y al no cuidarlos, pues por ahí el enemigo me puede atacar con particular fuerza. A ver, pregúntate, ¿identificas cuál es tu defecto dominante?
Ese defecto dominante es esa tendencia, esa inclinación hacia algún vicio particular que tú tienes. No necesariamente es un pecado que cometes, pero te das cuenta que hay un vicio al que te sientes más inclinado. Hay que detectar cuál es ese vicio, hay que detectar cuál es esa inclinación a ese defecto dominante para trabajarla particularmente. Entonces hay que cuidar el alma. Cuidar el alma significa también cuidar los sentidos. Cuidar el alma significa también en ocasiones, cuando estamos en las redes sociales, cuando estamos en el televisor, cuando estamos en el computador, implica en ocasiones cuidar, por ejemplo, la vista, que aparece una imagen que puede perturbarnos interiormente, aparece una imagen que nos incita a la lujuria, o se nos propone una tentación de soberbia, o una tentación de avaricia, o de repente una tentación de explotar en ira. Cuidar significa estar atento, prever un poco lo que puede pasar en determinadas circunstancias. Entonces, primero, vigilar es estar despierto. Segundo, velar es cuidar. Tercero, velar es esperar. Qué importante tener presente esto. Estoy despierto, cuido, pero no me puedo dormir. Debo esperar el amanecer, debo esperar el alba, debo esperar que finalmente en el horizonte comience a clarear. Y por eso el Señor dice que Él puede regresar en cualquier momento. Dice que puede llegar al atardecer, en la medianoche, al cantar el gallo, en la madrugada. Es decir, el Señor nos está diciendo, en cualquier momento puede llegar, en su segunda venida, pero en cualquier momento puede llegar a pedirnos cuenta de nuestra vida, al visitarnos con la muerte. Eso significa que nosotros debemos perseverar. Óyeme bien, perseverar hasta el final. Con la certeza de que amanecerá, porque nosotros no somos hijos de las tinieblas, somos hijos de la luz. Y es importante para un mundo que vive sin esperanza mantener como católicos, como cristianos, la esperanza viva de que el Señor tiene el control de todo. Quiero que escuchemos esas palabras del apóstol San Pablo en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 4 al 7, porque siempre escuchamos que el Señor nos dice que vendrá como ladrón en la noche, pero hay una palabra de San Pablo que nos llena de esperanza. Dice él: pero vosotros, hermanos, no vivís en la oscuridad para que ese día os sorprenda como ladrón, pues todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. Nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas. Así pues, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 4 al 7. Velar es esperar. Esto que te está pasando en tu vida no te puede quitar la esperanza. Este momento difícil no te puede robar la esperanza. Al contrario, debes saber que el Señor vendrá a resolver esto. Debes saber esperar. Amado Señor, nos ponemos ante tu presencia en este primer domingo de Adviento y te suplicamos que nos enseñes a esperar en ti. Enséñanos a esperar en ti. Compromiso. Vamos a detectar cuál es nuestro defecto dominante. Vas a hacerte esa pregunta y en oración vas a pedirle luces al Señor para que te muestre cuál es tu defecto dominante. Es decir, aquello a lo que más inclinado estás. Por supuesto, aquel vicio puede ser en el que más caes o contra el que más luchas. En unos puede ser la lujuria, para otros puede ser la avaricia, para otros puede ser el temperamento, para otros la pereza, para otros la excesiva comodidad. En fin, cada uno vamos a evaluarnos y vamos a pedirle luces al Señor para saber cuál es nuestro defecto dominante. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.